En muchas congregaciones, hermanos, y mayormente, oiga bien esto lo que le voy a decir. No todo lo que brilla es oro. Usted va a encontrar, hermanos, en las redes sociales, usted va a encontrar en las estaciones de radio, y usted va a encontrar en canales de televisión muchos programas religiosos, muchos. Y encontrará, hermanos, diferentes clases de templos, y encontrará diferentes predicadores, y encontrará diferentes grupos de congregaciones. Pueden ser 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, etc. Pero usted encontrará poca predicación del tema de la conversión. Se habla mucho de sanidad, se habla mucho de milagros, se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de sentirse bien, se puede hablar del amor de Dios, pero poco sobre la conversión. De hecho, mucha gente asiste, de hecho, mucha gente llega a aprender, a veces a leer o a orar o a dar, pero no hay una conversión. Ni siquiera saben que existe la palabra conversión. Permítame hablarles sobre algunas verdades sobre la conversión. Número 1, la Biblia dice: si te has de convertir, oiga, convierte también. Número 1, ¿qué es la conversión? ¿Qué es? Si te has de convertir a mí, si te has de convertir, conviértete a mí. Voy a explicarlo lo más sencillo. En el monte, hermanos, lo he dicho y lo voy a repetir, en el monte, de repente ustedes van a ver, o algunos de ustedes saben, y si no, yo les digo, vamos a encontrar en los caminos del monte, a veces, hermanos, como la piel de una víbora, la figura de una víbora, como si hubiera sido la funda de la víbora, como si la víbora se saliera de esa funda y está toda la figura de la víbora. Es como si la víbora hubiera cambiado de ropa. Pero si es víbora de cascabel, sigue siendo mala, sigue siendo venenosa. Aunque cambió su piel, sigue siendo la misma víbora. Aunque tiene un nuevo traje, por decirlo, sigue siendo la misma víbora, la venenosa. Eso no es conversión. Eso es solamente cambiar de traje, cambiar de ropa, cambiar por fuera, pero sigue siendo tan maligno. Ahora, usted notará un gusano que se llama oruga, un gusano feo, que de repente sufre una conversión y se convierte en una mariposa. Cuando usted le toma la foto al gusano, mira el gusano cómo camina, mira el gusano cómo es, pero luego ese gusano se convierte en una mariposa preciosa, de colores, multicolores, y que vuela. Usted le toma la foto a la mariposa. Usted tiene la foto del gusano, tiene la foto de la mariposa.
¿Se parecen? No. ¿Tienen algo en común? Ahí está un gusano feo, un gusano que anda en el suelo, y acá tenemos una bella mariposa ligera y que sufrió una conversión al punto que no tiene que ver lo que es ahora con lo que fue. Eso se llama conversión. Para entender un poquito eso, no tiene que buscarlo, nomás pónganle atención. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 9, 10 y 11. Dice: no reis, ¿no sabéis que los maldicientes, robadores, estafadores, homosexuales, borrachos, adúlteros, fornicarios, no heredarán el reino de los cielos? Pero luego dice: pero esta clase de personas erais algunos, mas ya sois lavados, santificados por obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que la iglesia de Corinto estaba llena de personas que habían sido de lo peor, pero que habían sufrido una conversión de vida, y esa vida sucia y mala había sido reemplazada por una vida nueva y diferente. Eso se llama conversión. Entonces hay mucha gente, hermanos, mucha gente que tiene como una reparación de vida. Reparación. Tiene que entender usted un poquito de la palabra reparación. Estamos hablando de que mi casa se llenó de polilla y yo tengo una pared que tiene polilla, los barrotes tienen polilla, pero nomás la mitad. Entonces corto la mitad de los barrotes que tiene polilla y pongo barrotes nuevos. Eso se llama una reparación. Pero la Biblia dice que ahora en Cristo somos nueva criatura. Nueva criatura, nueva vida. Jesús no repara. Jesús hace nuevas personas. Nuevas personas. Eso se llama conversión. Por eso, hermanos, existen políticos, actores, actrices y personas del medio que hablan de que se acercaron a Dios, pero cuando ves su manera de vivir, se parece mucho a su vida de antes. Eso indica que a lo mejor cambiaron en algunas cosas, o cambiaron en algo de religión, o cambiaron en algo de vestidura, pero muy dentro de su corazón siguen siendo casi iguales. Una vez más, un gusano y una mariposa. Nada que ver lo que soy con lo que fui. Eso se llama conversión. Permítame enseñarle, segundo, 3 ejemplos de conversión. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 1. Dice, versículo 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros en Tesalónica, los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Explico. La gente de Tesalónica eran creyentes de ídolos. Hagan de cuenta que Tesalónica es el país de México. Hagan de cuenta. En México, hermanos, existen montón de vírgenes, montón de santos, y cada rancho, cada pueblo tiene su santo patrón, donde la gente lo adora, lo venera, le pone veladoras, le alaba, cree en él, le ora, le honra, y creían en mucha idolatría. Países como el África, países como el Brasil, muy allegados a la idolatría. Pero cuando llega el Evangelio de Cristo a Tesalónica, Pablo dice: ¿cómo os convertisteis de creer, adorar y venerar a los ídolos, y dejaste los ídolos porque te convertiste al Dios vivo y verdadero? Dejaste de creer en ídolos para creer en Dios. Dejaste de rezarle a los ídolos para orar a Dios. Dejaste de hincarte a ídolos para ahora hincarte a Dios. Dejaste de venerar a los ídolos para ahora sujetarte a Dios y vivir para Dios. Que soltaste algo para tomar algo nuevo. Esto se llama conversión. Nada que ver a alguien que cargaba, hermanos, la Virgen, y hermanos caminaba jornadas y marchaba y prender veladoras y toda idolatría, y colgándose en el cuello idolatría, y teniendo en casa idolatría. Pero cuando se convirtieron, soltaron todo lo que tenía que ver con idolatría. Hasta aquí, no más. Ahora creo en un Dios vivo y verdadero. Este es un ejemplo de conversión. Segundo ejemplo de conversión. En el libro de los Hechos, capítulo 19. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 18. Habla de brujería. En Hechos, capítulo 19, verso 18, y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta o dando testimonio de sus hechos. Asimismo, muchos, no pocos, muchos de los que habían practicado vanas artes, habla de brujería, vanas artes, brujería, trajeron los libros y los quemaron. Libros de brujería los trajeron y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Ahora, yo quiero que note algo, hermano. Un denario era el pago diario de una persona. Entonces, todos los libros que quemaron eran libros de brujería. Y el costo de todos los libros era de como 50,000 denarios. O sea, está hablando de mucho dinero. Pero, cuando creyeron, soltaron los libros de brujería, porque ellos practicaban brujería, y algunos de los que creyeron en brujería dejaron de creer en brujería, y ahora en las cosas de Dios. Versículo 20: así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Eso se llama conversión. Es el segundo ejemplo. Gente pegada a la brujería, metida en la brujería, creyentes en la brujería. Bueno, de verdad, a veces cuando
nos duele el riñón o nos duele algo, nos dicen en la hierbería. No, no es pecado ir a la hierbería y comprar, hermanos, hierbas y algunos palos secos que hierves y que para el riñón y que para esto y para... No, pero cuando entras, sí, o sea, el olor y luego así como oscurito, ¿verdad? Como oscurito. Y luego unas santas muertes, ¿no? Y todo. Aparece, y luego la que a lo mejor hasta que la que atiende está bien fea. Entonces, pero hay gente que cree en eso, la brujería. ¿Saben una cosa, hermano? Hubo gente que se convirtió, no solamente practicaba en la brujería, había gente que creía en la brujería. Mucha gente dice, a mí me va mal porque estoy salado. No, hay gente, hermano, que le va mal porque vive mal. Y no le rinde el dinero porque se lo gasta en cerveza, se lo gasta en cigarros, se lo gasta en apuestas, se lo gasta en cosas. Y hay gente que no dura en los trabajos por el mal carácter que tiene. Y hay gente que el dinero no le rinde porque quieren vivir como millonarios cuando no ganan tanto. Y luego, o sea, ¿será que alguien me está embrujando? Y luego quieren buscar a alguien a ver por qué. No, es que tengo un dolor y no me halla. ¿No será que te está dando el patatíos? Me acuerdo cuando me dio un problema en el ojo, ¿no? Y me dolía el ojo. Y el ojo me dolía, me decía el doctor. ¿Te arde? No me arde. ¿Te sientes pulsadita? Le dije, no. Traigo dolor, entiéndame. Ya me dijo, bueno, ese problema es este y este. Agarraste una infección tremenda en un lugar, etcétera. Y dice, y luego no podía salir porque la luz me daba toques en la cara. Por 20 y tantos días tuve que estar en un cuarto oscuro para darle terapia al ojo. Ay, ¿cuál embrujame que de hecho cuartos? Estoy diciendo que sin Cristo hay tanto mugreo, pero la gente que lo practicó y la gente que creía en él se convirtieron y dijeron al diablo todo lo del diablo. Ahora y Cristo es lo que necesito. Que tengo un problema, oro a Dios. Que tengo a Dios y nada que ver. Pero eso se llama conversión. Pero hay un tercer ejemplo de conversión. En Hechos capítulo 9, hermanos, en Hechos capítulo 9, vean lo que dice. Hechos capítulo 9, ¿lo tienen? Y Saulo, verso 1, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Saulo, llamado Pablo, respirando una amenaza, o sea, como decir, haga la escena así, pero donde quiera que vean cristianos, me la van a pagar, voy a ir hasta donde estén los cristianos y los voy a agarrar. Versículo 2, demandó de él letras, permisos para Damasco, a las sinagogas, para que se hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, que le llaman secta, pero no era secta, sino seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Siguiendo leyendo, un resplandor del cielo cayó sobre Saulo, oyó una voz del cielo. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo reconoce a Cristo y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo se convierte. Pero ahora quiero que vean algo interesante. Versículo 19. Y como comió, fue confortado y estuvo Saulo por algunos días ¿con quién? 9:19 de Hechos. Y como comió, fue confortado y estuvo Saulo por algunos días ¿con quién? ¿Con quién? No dijo, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en donde. Ahora lea el verso 9, verso 1 del capítulo 9, 1. Y
Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos de quién. Y en el verso 2 le mandó de letras para que, desde Damasco, para que si hallase a algunos, los metiera a la cárcel. Y ahora se junta con ellos. Él estaba contra los discípulos, ahora es un discípulo y está con ellos. Luego quiero que vea el versículo 20. Y luego en las sinagogas predicaba ¿a quién? A Cristo. Primero anda persiguiendo a los seguidores de Cristo y ahora anda predicando a Cristo. Saulo tenía una religión que le hacía estar en contra de Cristo. Y ahora predica a Cristo y ahora se cuenta con los discípulos de Cristo. Esto se llama conversión. Pablo persiguió, escúcheme bien, Pablo persiguió, Pablo encarceló, Pablo fue malo contra los discípulos del Señor, blasfemó el nombre de Cristo y ahora ama a Cristo, predica a Cristo y se junta con los discípulos de Cristo. A veces pensamos, quizás mi esposa, quizás mi marido, quizás mis hijos nunca se van a acercar a Dios porque ellos tienen su religión bien arraigada. Saulo era más arraigado que todos. Pero cuando Dios empezó a obrar en su corazón, Dios lo doblegó. Y Saulo se convirtió. Ahora, si ustedes notan a Saulo, ya convertido, ahora quiero que lo vean cómo era. Nada que ver una vida con él. Nada que ver. Otro ejemplo de conversión. San Juan 4. No lo voy a leer, nomás escúcheme bien. San Juan 4. Había una mujer que le llamaban la mujer samaritana. Era una mujer ramera, una mujer prostituta. Las mujeres en el tiempo antiguo, hermanos, iban donde estaban los pozos de agua para sacar agua, pero la mujer por tradición lo hacía en la mañana o lo hacía tarde. Porque a mediodía se juntaban a veces un montón de hombres. Como ella era prostituta, ella fue a buscar hombres, porque era su modo de vida. Pero resulta que cuando llega al pozo de Jacob, se encuentra Jesús. La samaritana tiene un encuentro con Cristo y Jesús viene a la vida de ella y ella se convierte. Pero se convierte en una mujer diferente, que ella va a las afueras de la ciudad y le grita a los hombres, a esos hombres que les coqueteaba y a los hombres que los enamoraba y los engatusaba. Les decía: ¡hey, hombres! Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y dice la Escritura que vinieron a Jesús por testimonio de la mujer. Yo les aseguro, hermanos, que esta mujer, cuando vio a los hombres, no los vio con miradas coquetas, ni vulgares, ni nada. Aunque había sido una prostituta, no se volvió a prostituir jamás. Y ahora le dice a la gente que Jesús es el único Salvador. Si mencionara una quinta conversión, tendríamos que ir a Lucas 19, de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos muy rico, pero lo peculiar de un cobrador de impuestos es que eran materialistas ávaros, endiosados del dinero, abusivos como mano poder. Pero Zaqueo quiere conocer a Jesús. Zaqueo es muy bajito. Cuando Jesús va a pasar por Jericó, va camino a Jerusalén, pasa por Jericó.
Zaqueo se sube a un árbol sicómoro. El árbol sicómoro es un árbol que llega a medir hasta 18 metros de alto. Yo no creo que Zaqueo subió 18 metros, pero no sé, con 5 metros, 3 metros que haya subido, hagan de cuenta que aquí empieza el árbol, si se sube hasta donde empieza la placa, son 3 metros, ya puede ver a Jesús. Él solamente quiere ver a Jesús. Dice la Escritura que cuando Jesús pasa, Jesús ve a alguien allá arriba. Y se dirige a Zaqueo y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque quiero entrar a tu casa. Zaqueo le hubiera dicho: pero yo no quiero que entres a mi casa. Yo nomás quería saber quién eres, nomás quería verte. He oído hablar mucho de ti, pero nomás quería verte. Ya te dije. Jesús no lo hubiera obligado, porque Jesús nunca nos va a obligar a nada. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, quiero entrar a tu casa. Zaqueo, dice la Biblia, que le recibió gozoso, se vino rápido y le recibe gozoso. Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo. Ahora quiero que noten algo bonito. Zaqueo era un hombre avaricioso del dinero, egoísta, materialista y avaro. Sin que nadie le dijera nada, nadie le dijo nada, nadie. Zaqueo le dice al Señor: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. ¿Cuánto iba a pensar que él iba a hacer eso, hermano? El ambicioso, el materialista quiere más y más y más. Si no, hermanos, ¿por qué la gente que se mete a la política roba? Cuando muchos de ellos no tienen necesidad de robar, ya tienen mucho dinero. Tienen tanto dinero que no se lo van a gastar. Pero están enfermos de que, y aparte dice Zaqueo, y al que le robé, se lo vuelvo 4 veces. Al que le robé, se lo vuelvo 4 veces. Eso se llama conversión. Ahora, no importa el pasado que hayamos tenido, no importa hasta dónde nos hundimos. El problema no es lo que fui, el problema es lo que soy, lo que soy, lo que soy. Tiene que haber una diferencia abismal, abismal. De tal manera que no deberíamos de parecernos a lo que fuimos. Un Zaqueo, hermanos, humanamente muy entregado a lo material, ahora es un generoso. Un hombre como Saulo, que juzgaba a los cristianos, es más, odiaba el nombre de Cristo, ahora ama a Cristo. Se mató, consintió en la muerte del que predicó a Cristo y ahora él predica a Cristo. Arrastraba y encarcelaba a los discípulos del Señor, ahora son sus amigos y se juntan con ellos. Es abismal la diferencia. Gente, hermano, que se hincaba a los ídolos, ahora nada más cree en Cristo y se hinca a él. Gente, hermano, que hacía brujería y practicaba brujería y creían en brujería, mandaron al diablo a la brujería y ahora solamente Cristo. Una ramera que se revolcaba con un montón de hombres y trajo dolor a muchos hogares, y ahora simplemente es una de las mujeres más decentes. Y ahora dice: hey, hay alguien que puede cambiar su vida, se llama Jesús. Eso se llama conversión. ¿Para qué nos convierte Dios? Acompáñenme a 15:19 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré
y delante de mí estarás. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a él. Finalizo. Escucho. En nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, amistades y conocidos, tenemos que seguir conviviendo con ellos. Y lo que está diciendo Dios, ahora que te convertiste, ahora procura jalar tú a ellos para que se conviertan a lo que tú te convertiste. Pero no dejes que ellos te jalen para que tú te conviertas en uno de ellos. Que alguien que le gusta la pomada y que le gusta el bar y todo, tú lo puedas jalar hacia Dios, hacia la iglesia, hacia una nueva vida. Y que no seas aquel que te jalaron y al rato tú, el que estabas en la iglesia, estés en un ámbito haciendo cosas que no debes. Ahora Dios quiere usar nuestras vidas para que seamos un conducto de bendición hacia otros y no para que nos jalen a nosotros y nos vayan. Que hay congregaciones muy grandes, sí, puede ser que sí. Pero el tema de la conversión no se está predicando. Quiera Dios que nosotros seamos convertidos.